Anatomía e histología de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina bilobulada que está situada en la región anterior del cuello. Esta consiste en dos lóbulos laterales grandes unidos por un istmo. Este istmo es una delgada capa de tejido tiroideo. A su vez, la glándula está rodeada por una fina cápsula de tejido conjuntivo. Las unidades funcionales de la glándula se llaman folículos tiroideos. Este es un compartimiento de aspecto quístico que tiene una pared formada por un epitelio cúbico o cilíndrico bajo el epitelio folicular. Estos folículos contienen un material gelatinoso denominado coloide o sustancia coloide. El parénquima de la glándula tiroides se compone por un tejido epitelial que posee dos tipos de células. Las células foliculares, que estas tienen a su cargo la producción de las hormonas tiroideas, tales como la T3 y la T4. Estas células también pueden ser denominadas células principales. Y las células parafoliculares, también llamadas células C, estas no están expuestas a la luz folicular y estas células secretan la calcitonina. La calcitonina es una hormona que regula el metabolismo del calcio. A su vez, la sustancia coloide, el material principal de esta, es una glucoproteína yodada denominada tiroglobulina. Esta tiroglobulina es la que ayuda a crear las hormonas tiroideas, como la T3 y la T4. No es como tal una hormona tiroidea, sino que es como la forma inactiva o de almacenamiento de las hormonas tiroideas, o sea, es como la materia prima de las hormonas tiroideas. Y bueno, la glándula tiroides es muy singular porque esta almacena en forma extracelular su propio producto de secreción. La fisiología de la glándula tiroides. Si bien la glándula tiroides cumple muchas funciones, su principal función es la síntesis de la T4 y la T3. Esta está regulada por un sistema de retrocontrol simple, o sea, la misma glándula tiene su propio metabolismo y se autorregula a sí misma. Estas están reguladas directamente por la liberación de la TSH desde el lóbulo anterior de la adenohipófisis al torrente sanguíneo. La TSH es la que envía la señal a la tiroides, es la hormona que envía la señal a la tiroides para que produzca T3 y T4. Por la acción de la TSH, las células epiteliales foliculares de la glándula aumentan su tamaño y su actividad. Las células cuando están en mayor producción, se tornan más cilíndricas y se estimulan los transportadores de yoduro y la yodación extracelular de la tiroglobulina. Las concentraciones bajas de T3 y T4 en sangre o séricas desencadenan la liberación de TRH desde el hipotálamo para que ésta estimule la adenohipófisis, produzca más TSH y a su vez más T3 y T4 a nivel sérico. La paratiroides también es importante porque en ella actúa también el metabolismo del calcio. ¿Por qué? Porque ella produce paratormona. La paratormona causa una elevación del calcio a nivel sérico y una concentración de fosfato también un poco más bajo. Mantiene una regulación entre la celularidad normal. Tenemos las células foliculares, aquí sus núcleos son redondos con discreta anisonucleosis. Tenemos una estructura cromática de dispersión fina y ligeramente hipercromática. Los núcleos son poco llamativos. También podemos ver que el citoplasma puede ser de un tono gris azulado, bastante espumoso, y no se aprecian tantos límites celulares. Al momento de ser aspiradas, las células foliculares son uniformes y forman sábanas planas, bastante cohesivas, sin tendencia al amontonamiento de los núcleos. Tenemos también los oncocitos o células de Hürtel. Poseen un núcleo grande, bien delimitado, su citoplasma es bastante amplio, eosinófilo y con finas granulaciones. Estas células son formas de estimulación de los tireocitos. También tenemos la sustancia coloide. Este es el contenido del folículo como tal, que es secretado por las células foliculares. Puede verse en forma de copos azulados o en una película azul superficial o incluso como una sustancia cerosa.
Bien, los bocios. Estos son un engrosamiento persistente de la glándula tiroides. Pueden ser causados por una hiperplasia, por una inflamación o por algún tumor. Y hablamos de que se puede considerar un bocio tiroideo cuando el peso de la glándula aumenta por encima de los 25 gramos. Para el diagnóstico es útil la inspección, palpación, un examen radiológico y pruebas funcionales de laboratorio. El estado funcional de la glándula se determina mediante una gammagrafía. Aquí se habla de lo que son nódulos fríos, que tienen mayor captación del yodo en este caso, que es la parte de la prueba que se utiliza, o de nódulos calientes cuando hay mayor captación del yodo. Ahora bien, tenemos dos tipos de bocios. Están los bocios atóxicos, que tenemos dos. Está el bocio coloide, que determina un aumento difuso de la glándula y está relacionado con la falta de yodo. Aquí las células se pueden ordenar con un patrón un poco folicular, hay abundante sustancia coloidal y hay presencia de sangre, en este caso a nivel citológico, de hematíes. También tenemos el bocio nodular, que consiste en una hiperplasia localizada que puede ser primitiva o como complicaciones de un bocio difuso, de tamaño variable, carencia de material celular, y los núcleos se pueden llegar a observar redondos u ovales y se pueden encontrar núcleos desnudos. Los citoplasmas aquí pueden ser escasos, con fina vacuolización, y podemos hallar abundante presencia de macrófagos. Luego tenemos los bocios tóxicos, que estos se manifiestan clínicamente como un hipertiroidismo, que este hipertiroidismo es una producción, se genera cuando hay una producción elevada de las hormonas tiroideas. Este hipertiroidismo, para ser un bocio tóxico, va asociado a bocios difusos. Aquí hay presencia de hematíes, escasa o nula cantidad de celularidad, de sustancia coloide, y la celularidad es mayor que la de un bocio coloide, con una moderada anisocariosis, y se pueden ver las células agrupadas en placas. Bien, la tiroiditis. La tiroiditis no es más que la inflamación de la glándula tiroides. Existen tres tipos de tiroiditis. Está la crónica. Esta tiene un origen autoinmune, la subaguda, que es cuando hablamos ya de una infección viral, y la tiroiditis aguda supurada, que esta es una infección bacteriana. También se pueden dividir en tiroiditis granulomatosa, esta es la tiroiditis de Kerbein. Esta afecta principalmente a mujeres de mayores de 40 años, también a hombres, pero mayormente a mujeres, y citológicamente podemos observar la presencia de hematíes, una escasa o nula presencia de sustancia coloide, variable cantidad de células foliculares, aisladas o en grupos, con un patrón folicular, una moderada cantidad de polimorfonucleares y linfocitos. También podemos ver células gigantes multinucleadas. Tenemos la tiroiditis linfomatosa, que esta es la tiroiditis, una de las tiroiditis más conocidas, que es la tiroiditis de Hashimoto. Esta aparece exclusivamente en mujeres a partir de los 40 años. Y a nivel citológico vamos a observar abundantes linfocitos, células plasmáticas, linfoblastos. Las células foliculares acá se van a ver aisladas o agrupadas en placas, y es frecuente encontrar en estos extendidos oncocitos. También tenemos la tiroiditis fibrosa, esta es la tiroiditis de Riedel, es un tipo poco frecuente de tiroiditis y se caracteriza por la destrucción del parénquima y la pérdida del patrón folicular. Aquí hay una sustitución del parénquima por estructuras conjuntivas que vienen de la parte que recubre la glándula, y para el diagnóstico de se debe tener un cuadro clínico debido a que el material de muestra es escaso. También vemos un frotis constituido por elementos inflamatorios y células de tipo de fibroblastos. Bien, adicional a las patologías benignas que ya he mencionado, también tenemos otras como lo son el quiste. Aquí observamos numerosos macrófagos, células inflamatorias, ocasionales grupos de células foliculares y la presencia de partículas calcificadas. Tenemos el adenoma, es una tumoración benigna, se presenta como masas discretas solitarias. Estas derivan del epitelio folicular, se forman originalmente a partir de un grupo de células de la tiroide que se separan de la línea de reproducción normal de las mismas.
En el adenoma no hay invasión de la cápsula ni de los vasos. Este posee una abundante celularidad en disposición folicular y pues la sustancia coloide es escasa o nula. Tenemos el oncocitoma. Este es un tumor de las células de Hürtel o células oxifílicas. Su nombre se debe a la transformación de las células tiroideas en algunas ocasiones. Vemos un frotis de fondo limpio con escasa o nula sustancia coloidal y una abundante celularidad constituida pues principalmente por células de Hürtel agrupadas en placas o aisladas en una sola capa. Dentro de las patologías malignas de la tiroide, algunas tenemos el carcinoma folicular. Este es un tumor encapsulado que a menudo forma una sustancia coloide. Este es un nódulo frío, se observa como un nódulo frío gammagráficamente. Aquí vemos las células dispuestas en grupos, trabéculas, rosetas o acinos. Vemos un citoplasma pálido, bacolado, con núcleos desnudos, también una hipercromasia y aumento de los nucleolos. También tenemos el carcinoma papilar. Este es frecuente en personas jóvenes, es un carcinoma de rápido crecimiento, igualmente es un nódulo frío. Citológicamente se observa con una marcada celularidad un pleomorfismo en disposición papilar. Vemos núcleos vesiculosos, inclusiones intranucleares y hendiduras. Tenemos un citoplasma basófilo abundante y bueno, el coloide es escaso, o sea, la sustancia coloide es escaso y de un color rosáceo. Tenemos el carcinoma indiferenciado. Este es un tumor de elevada malignidad. Este crece de forma muy rápida, es infiltrante, bastante infiltrativo, y al igual que los que he mencionado anteriormente, es un nódulo frío, gammagráficamente hablando, con acentuado componente necrótico. Vemos un fondo sucio con restos de linfocitos y detrito celular. Los núcleos se pueden ver degenerados, hipercromáticos y suelen estar desnudos. El citoplasma en este caso no es muy diferenciable. Bien, dentro del sistema de reporte tenemos las categorías no diagnóstica o no satisfactoria, benigna, atipia indeterminada o lesión folicular de significado incierto, neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular, sospechoso de malignidad y malignidad. Los ganglios linfáticos son órganos linfáticos pequeños que están encapsulados de forma rionada. Los ganglios funcionan como filtros por los que se filtra la linfa en su camino hacia el sistema vascular sanguíneo. Aunque su distribución está generalizada en todo el organismo, los ganglios linfáticos se concentran en sitios como la axila, la región inguinal y los mesenterios. En relación con los ganglios linfáticos, hay dos tipos de vasos linfáticos: los vasos linfáticos aferentes, que transportan la linfa hacia el ganglio y lo penetran en varios puntos de la superficie convexa de la cápsula, y también tenemos los que son los vasos linfáticos inferentes, que extraen la línea del ganglio a la altura del hilio, una depresión en la superficie ganglionar que convoca, que también sirve como un punto de entrada y salida para vasos sanguíneos y nervios. De acuerdo a la histología, los elementos de los ganglios linfáticos son la cápsula, compuesta por tejido conjuntivo denso que rodea el ganglio. También están las trabéculas, compuesta por tejido conjuntivo denso que se extiende desde la cápsula hacia el ganglio interior del ganglio para así formar un armazón grueso. También tenemos lo que son los tejidos reticulares, compuestos por células reticulares y fibras que forman una fina malla de sostén en todo el órgano. La malla reticular de los tejidos y órganos linfáticos, exceptuando el timo, consiste en células de origen mesenquimáticos y las fibras reticulares y la sustancia fundamental producida por esas células. Elementos celulares normales. Los granulos linfáticos filtran sustancias que el líquido linfático transporta y contienen linfocitos, también llamados glóbulos blancos, que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Entre los elementos celulares normales tenemos los eosinófilos,
Tiene un núcleo lobulado en forma típica de anteojo. Su función es liberar enzimas que moderan los agentes vasoactivos e inflamatorios. También tenemos lo que son los basófilos. Estos tienen un núcleo lobulado y de gránulos específicos que se sobreponen al núcleo. Su función es liberar heparina, histamina y serotonina, sustancias que intensifican las reacciones inflamatorias y están implicadas en las reacciones de hipersensibilidad alérgica tipo 1. También tenemos lo que son los neutrófilos. Estos tienen un núcleo lobulado y el aparato de Golgi es pequeño. Tienen escasas mitocondrias y gránulos primarios, secundarios y terciarios. Su función es la protección del hospedador contra infecciones bacterianas. También tenemos lo que son los monocitos. Estos presentan un gran núcleo indentado en la parte central del citoplasma. En la sangre periférica tienen poca funcionalidad y migran a los tejidos donde se transforman en macrófagos. Estos fagocitan bacterias y funcionan como células presentadoras de antígenos. Ahora bien, entre los linfocitos tenemos los tipo T. Estos forman parte de la inmunidad celular. Los tipo B, estos se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y los tipo NK, estos se originan en la misma célula, precursora que los linfocitos B y T, y reciben su nombre por su capacidad. Lesiones benignas y malignas. Entre ellas tenemos lo que es la hiperplasia linfoide reactiva. La hiperplasia linfoide reactiva es el aumento en el número de las células linfoides en un órgano o tejido, en una respuesta a una infección, ya sea también por inflamación o irritación. Este aumento en las células linfoides pueden observarse en ganglios linfáticos, vasos o otras áreas del cuerpo. Por lo general es una condición benigna irreversible. Las características que podemos encontrar son que los linfocitos maduros son más pequeños, predominio en el patrón de las células sueltas, cuerpos linfoglandulares y polimorfismo celular. También tenemos lo que es la linfadenitis. La linfadenitis es la inflamación de los ganglios linfáticos, generalmente causada por una infección bacteriana o viral. Los síntomas más comunes incluyen el agrandamiento y la sensibilidad en los ganglios afectados, fiebre y malestar general. El tratamiento suele implicar el uso de antibióticos si la causa es bacteriana, reposo y analgésicos para aliviar así los síntomas. En algunos casos también se puede llegar a drenar el ganglio afectado. Las características que podemos encontrar es el incremento de números de células inflamatorias, el aumento de números de linfoblastos y de células plasmáticas. También tenemos lo que es el linfoma de células pequeñas. El linfoma de células pequeñas es un tipo de cáncer que afecta a las células B del sistema inmunitario. Este se caracteriza por la presencia de células cancerosas en los ganglios linfáticos. Los síntomas pueden incluir que los ganglios linfáticos se inflamen, fatiga, pérdida de peso, fiebre, sudoraciones nocturnas e infecciones frecuentes. Las características que podemos ver son que los extendidos son hipercelulares. Todos ellos presentan en común una pérdida de polimorfismo reactivo. La población linfoide de aspecto monoforme y en general presentan linfocitos pequeños o medianos sobre un fondo del cuerpo linfoglandulares. También tenemos lo que es el linfoma no-Hodgkin. El linfoma no-Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, una parte crucial del sistema inmunitario del cuerpo. Los linfocitos se desarrollan de manera anormal y pueden formar tumores en diversas partes del cuerpo. Existen muchos tipos de linfoma no-Hodgkin que comparten características comunes, pero se tratan de manera diferente. El tratamiento depende del tipo específico del linfocito afectado. Las características que se pueden presentar son las siguientes. Muestran hipercelularidad, una población relativamente uniforme de células linfoides, y se pueden dividir en tres grupos. En el grupo 1, las células linfoides son más pequeñas que los histocitos, como el linfoma linfocítico pequeño. En el grupo 2, las células linfoides son intermedianas, y como el linfoma folicular de grado 2 y el linfoma linfoblástico. Y en el grupo 3, las células linfoides son aún más grandes que los histocitos, como por ejemplo el linfoma folicular de grado 3.
Ahora bien, por último tenemos el linfoma linfocítico. El linfoma linfocítico es un tipo de cáncer que afecta a los linfocitos, las células responsables de protegernos contra ciertas infecciones. Hay dos variantes principales de esta enfermedad. La leucemia linfocítica crónica, que la mayoría de las células cancerosas se encuentran en el torrente sanguíneo y en la médula ósea. Sin embargo, también pueden afectar los ganglios linfáticos. Muchos pacientes con leucemia linfocítica no presentan ningún tipo de síntoma. Sin embargo, algunos pueden presentar como fatiga, anemia, sudores nocturnos, pérdida de peso. Ahora bien, también tenemos lo que es el linfoma linfocítico de células pequeñas. Las células cancerosas se localizan principalmente en los ganglios linfáticos, aunque comparten ciertas características con la leucemia linfocítica. La principal diferencia radica en la ubicación del cáncer. Ahora bien, tenemos ciertas características para diferenciarlos. Una de ellas es que las células son sueltas, linfocitos maduros pequeños, frotis celular monoformo, núcleos redondos, contorno levemente irregular, escaso citoplasma en algunas células, no se observan nucleolos, numerosos cuerpos linfoglandulares. También tenemos lo que es el linfoma linfoblástico. El linfoma linfoblástico es un tipo de cáncer que se afecta a las células blancas de la sangre llamadas linfocitos. Estas se vuelven anormales y se multiplican de manera descontrolada, formando tumores en los ganglios linfáticos y en otros órganos del cuerpo. El linfoma linfoblástico es el más común en niños y en adultos jóvenes. El tratamiento suele incluir quimioterapia, radioterapia y en unos otros casos trasplantes de células madre. Las características que podemos encontrar es que este se ve más que todo en la edad pediátrica. Las células pequeñas y redondas de tamaño intermedio proporcionan nucleocitoplasma, cromatina fina y reticular, vacuolas citoplasmáticas escasas, patrón de células sueltas y pueden verse histiocitos. También tenemos lo que es el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es un tipo agresivo de cáncer que afecta principalmente a células del sistema linfático. Este se caracteriza por un crecimiento rápido de células cancerosas y puede presentarse en diferentes partes del cuerpo, como lo que son los ganglios linfáticos. El tratamiento suele incluir quimioterapia intensiva y en algunos otros casos radioterapia. Las características que podemos encontrar es que el linfoma de células pequeñas no endédida, población monótona de células medianas, de citoplasma basófilo denso, presentando vacuolas como contenido lipídico, núcleo luminoso de cromatina grumosa, redondeado con núcleos prominentes. Se acompaña también de macrófagos con restos fagocitosos intracitoplasmáticos. ¿Qué es la enfermedad de Hodgkin? La enfermedad de Hodgkin, también conocida como el linfoma de Hodgkin, es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático que forma parte del sistema inmunológico del cuerpo. Este se caracteriza por la presencia de células anómalas llamadas células de Reyk-Stibber en los ganglios linfáticos. Los síntomas que se pueden presentar, los más comunes son que incluye inflamación en los ganglios, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. El tratamiento puede incluir quimioterapia, radioterapia y en algunos casos trasplante de médula ósea. Las características del linfoma de Hodgkin pueden ser las siguientes: presencia de células de Stibber, células de Hodgkin. Estas se manifiestan con abundante celularidad, como linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y ostocitos, neutrófilos y en variable cantidad. Las células neoplásticas pueden ser abundantes o no. Ahora bien, ¿qué son las células de Hodgkin y de Reyk-Stibber? Las células de Hodgkin presentan un citoplasma amplio con un núcleo voluminoso de aspecto vesiculoso con núcleo prominente y eosinófilo. Y las células de Reyk-Stibber son células de gran tamaño con citoplasma amplio, pálido con un núcleo grande, con contornos irregulares, en ocasiones de aspecto multilobulado con uno o varios núcleos prominentes y eosinófilos en su interior.